Y vamos a comenzar entonando una alabanza, en lo que se conectan nuestros hermanos virtuales.
Bueno, el día de hoy vamos a estudiar y hacer algunos comentarios acerca de el Salmo 137. Saludamos a nuestra hermana Ketita y nuestra hermana Blanquita que están comentando por aquí. Y pues creo que hay más, pero no me aparecen quiénes son. Pero bueno, saludos para todos quienes están compartiendo este estudio con nosotros. Claudita, me aparece Claudita. Bueno, entonces vamos a comenzar con este salmo y vamos a leerlo una vez. Le vamos a pedir, ¿a quién le pedimos? A la hermana Asunción, si nos ayuda a leerlo. Salmo 137, son 9 versos y seguimos ahí nuestra lectura. ¿Listos? ¿Ya todos tienen su Biblia abierta? A ver, déjenme veo. Sí, muy bien. Ok, es versión Peshita, ¿verdad? Está bien, como quiera leemos varias. Anhelo por el retorno. A un lado de los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y llorábamos recordando a Sion. Más fuertecito para que escuchen los hermanos. En medio de ella colgábamos nuestras heridas, porque los que nos habían llevado cautivos ahí nos pedían que entonáramos cánticos, y los que nos habían capturado nos decían: cántenos alguno de los cánticos de Sion. ¿Cómo les entonaremos cánticos de Yahweh en un país extranjero? Si yo te olvidara, oh Jerusalén, que mi diestra pierda tu destreza, que mi lengua se pegue a mi paladar, si no te recuerdo, si no levanto a Jerusalén como mi supremo gozo. Acuérdate, oh Yahweh, de los hijos de Edom en el día de Jerusalén, cuando decían: agárcenla hasta sus cimientos. Oh hija de Babilonia, la despojadora, dichoso el que te dé tu paga con cual tú le pagaste. Dichoso el que tome a tus pequeñitos y los estrelle contra una peña. Amén. Bueno, estos son los 9 versos del Salmo 137 y les voy a estar haciendo preguntas para que no se duerman, ¿ok? A ver, Sergio, ¿quién escribió este Salmo 137? No dice aquí. No dice, estaba fácil. Muy bien, no dice. A ver, hermana Felipa, no dice el autor, pero ¿cuándo cree usted, en base a lo que acabamos de leer, que se pudo haber escrito? ¿O de qué nos habla principalmente? ¿Qué nos puede comentar? Pues cuando nos llevaron cautivos a Babilonia. Ok, cuando los llevaron cautivos a Babilonia. Muy bien, entonces habla del cautiverio de los israelitas a Babilonia, los judíos a Babilonia. Bueno, entonces este salmo se cree que se pudo haber escrito cuando regresaron, no precisamente cuando estaban cautivos, sino cuando regresan a Jerusalén, o muchos años después del cautiverio, no precisamente cuando estaban cautivos, sino más bien como un recordatorio de lo que había sucedido cuando fueron llevados cautivos y pues una vez que regresan. Bueno, entonces este Salmo 137 comienza precisamente recordando lo que entonábamos ahorita, que dice: junto a los ríos, ¿de dónde? De Babilonia, y ahí confirmamos que está hablando de este exilio, de este cautiverio a Babilonia. Allí nos sentábamos y llorábamos. Y llorábamos. ¿Por qué lloraban? Porque se acordaban de Sion. Ok, vamos a mencionar varias razones por las que lloraban. Vamos a tratar de ponernos en esas circunstancias, siendo un israelita cautivo en la tierra de Babilonia. Usted, si estuviera ahí, ¿por qué cree que lloraban? Entonces ya dijeron que porque extrañaban la ciudad. Ok, su tierra. ¿Por qué más podían estar llorando? Porque no tenía libertad humana. Ok, no tenían libertad. ¿Qué más? Porque ahí no podían alabar y bendecir hacia el nombre de Eterno. Ok, no podían alabar y bendecir el nombre del Eterno. A ver, hermana Leida, ¿por qué otra razón cree usted que podían estar llorando? Pues
Ok, no todos fueron llevados a Babilonia, entonces lloraban por sus seres queridos. A veces cuando mencionamos esto del cautiverio pensamos como que, sí, fueron por ellos y se los llevaron, como si hubiera sido una cosa muy pacífica de que, a ver, vámonos, vámonos. Y claro que no, hacían actos terribles, violaban a las mujeres, mataban a los niños, de unas formas muy horribles. Incluso al propio rey, cuando tomaron la ciudad de Jerusalén, se menciona ahí que le sacaron los ojos y mataron a sus hijos y cosas muy terribles. Al final dice, oh, hija de Babilonia, la despojadora. Ajá, sí, los despojaban. Entonces, pues seguramente habían perdido seres queridos, como dice la hermana. ¿Y por qué otra cosa podrían estar llorando? Por el templo, porque había sido destruido. ¿Y por qué más? No sé, tal vez ahora se sentían desprotegidos. Ok, se sentían desprotegidos. ¿Y por qué más? Falta otra cosa. Ujú. ¿Pero por qué se los llevaron cautivos? Su pecado. Pues porque se cumplió una profecía anunciada. Ajá. O sea, ellos ya se les había advertido que eso iba a pasar y pues, no escucharon. Por no haber escuchado la profecía, porque hubo previas advertencias, ¿cierto? Entonces, pues es como nosotros, ¿verdad? Tenemos a veces como una advertencia, como dicen a los niños a veces de que siéntate, no hagas esto, te vas a caer, les dicen las mamás a los niños, ¿no? Y no hacen caso y se caen y ya están lloren, pues les duele, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿verdad? Ya. Y todavía les pegan después, sí. Entonces había habido advertencias previas y te duele no escuchar, y a veces cuando... Y te duele, como dicen, hasta que suceden las cosas, cuando dices, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, el hubiera duele, y lloras, ¿verdad? De como dicen, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces ahí pues ya habían perdido sus seres queridos, su hogar, su tierra, el templo, todo lo que ellos amaban o respetaban, atesoraban. Lo más importante para ellos, pues verlo perdido y verse así en una tierra extraña, extranjera, oprimidos por otro reino, otro imperio, sin libertad, como dicen, pues yo creo que cualquiera lloraríamos. Sí, pues las circunstancias que... Sí, sin nada. Ahí estaban llorando en los ríos de Babilonia, muy, pues lejos de lo que... de Jerusalén, pues, extrañaban Jerusalén. Y ahí estaban frente a ese río, y en Jerusalén no hay ríos así tan gigantes cercas, que a lo mejor podría ser el río Éufrates, el río del que se habla aquí. Entonces es como que ahí te das cuenta de que estoy muy lejos de mi casa. Es como si nosotros, no sé, viéramos la playa o nieve o algo así, vamos a decir, pues estoy muy lejos de Reynosa, ¿no? Bueno, así ellos veían el río y decían, estoy muy lejos de Jerusalén y estoy aquí con todo lo que ya hemos mencionado. Estaban ahí llorando, acordándose de qué, de Sión, se acordaban de Sión, de su tierra, y les dolía y lloraban. Y dice el verso número 2 que sobre los sauces, que esto es porque a las orillas del río, que podría ser el Éufrates, otras escritoras mencionan que había muchos árboles a la orilla de un río. Pues generalmente es así, ¿no? Pues es tierra muy fértil ahí. Entonces, la que está pegada junto a corrientes de agua, y ahí había muchos sauces. ¿Y qué dice que hicieron en los sauces? Colgaron sus arpas. Colgaron sus arpas en los árboles. ¿Por qué creen que hicieron esto? Porque no tenían el gozo para cantar, se sentían tristes.
Ok, excelente, hermana. Las escrituras nos mencionan en algunos pasajes, en Crónicas, en Samuel, que el tocar instrumentos como el arpa generalmente se hacía bajo circunstancias de gozo, para traer alegría, para traer una sensación de, pues, de tranquilidad, de paz, de gozo, sentimientos así que en ese momento pues no estaban experimentando. Entonces dice que lo que hicieron fue colgar ahí sus instrumentos. No tenemos el gozo para cantar, para entonar alabanzas, y dice aquí que colgaban sus instrumentos en los árboles que estaban ahí en el río, y lloraban, y ahí estaban lamentándose y recordando pues lo que habían perdido. Y dice el verso número 3 que los cautivadores, que en este caso serían, ¿quiénes dijimos? Los babilonios. ¿Qué les pedían, hermanos? Que cantaran. Les pedían, cántenos una de las canciones de Sión. ¿Y por qué no podían cantar? Estaban tristes, ok. ¿Qué más? Estaban en un país extranjero, ok. ¿Qué más? Ellos les decían, ¿cómo vamos a cantar una canción en suelo extranjero? Pero más allá que el suelo extranjero, porque pues nosotros ahorita cantamos canciones en suelo extranjero y en todo el mundo se cantan canciones y alabanzas al Eterno. Entonces, pues no era tanto que estuvieran en otro lugar, sino más bien, como mencionan ustedes, todas las demás circunstancias. Tal vez no sentían que era un lugar digno para cantar ese tipo de canciones ahí. Ok, Eran sí. como dedicadas a Jerusalén, a la gloria de Dios, para estar en ese lugar y cantar ese tipo de canciones. Ajá, y además, ¿en qué circunstancias les pedían que entonaran esas canciones? Se cree que lo hacían como en sus fiestas o en sus borracheras. Ahí como estaban ellos bien borrachos y en una fiesta, y pues era Babilonia, hermanos, el centro de la confusión y de la idolatría. Vaya a saber usted qué tipo de celebración estaban teniendo, y como una burla decían, a ver, tráiganos ahí a los cautivos, a ver, diviértanos, échense una cancioncita, así era, esas eran las circunstancias. Entonces, es más que nada por eso, no porque esto no quiere decir que no puedes cantar alabanzas al Eterno en otro lugar que no sea la tierra de Israel, pero para ellos era una forma de como de estar profanando una alabanza. ¿Cómo le iban a cantar en circunstancias así? Y ustedes saben que en la mentalidad judía ellos son mucho más, sí, ¿y cómo le podríamos llamar que son? Ándale, sí, tienes razón. Ellos nunca van a poner, y no sé si alguien la tenga, pero nunca van a poner una palabra del Eterno en una silla. Y es, ¿cómo la voy a poner ahí donde se sientan las personas? En el piso, ni se diga. O sea, no, es... No. Ajá, ponerles algo encima. Por eso las entierran. Cuando Sí. ya una escritura ya no es útil, o sea, ellos no la van a pegar. O sea, ellos de alguna manera deshacerse de ella, así tirándola, no. Ellos lo que hacen es sepultarlos. Son muy celosos de todo el libro. Así es, son muy celosos de todo eso. Entonces era una forma de, pues, ¿cómo vas a entonar una alabanza en esas circunstancias? ¿Verdad? Sería una burla, una profanación de esa alabanza. Y más que eso, pues también, como ustedes dicen, estaban tristes. Y yo no sé si a ustedes alguna vez les haya pasado el que sientes realmente que no puedes entonar una canción, que no puedes es que me desconcentré un poquito porque me están marque y marque y estoy cancelando, y es mi prima, entonces no sé si ahora les está hablando a los demás. No sé si hay un problema con la transmisión o si sí se escuche bien. ¿Sí? Bueno.
Ah, bueno. Sí, está viendo bien. Es que me hizo error que es Perla. Me hizo error que me estuviera marcando en la transmisión. Pero bueno, esperemos que todo esté bien. Y bueno, entonces, como les decía, no sé si les haya pasado alguna vez esa circunstancia, esa situación en las que nos sentimos como separados del Eterno. Y ellos se sentían así, como que había habido una separación. Al separarse ellos de Jerusalén, sienten como que hay una separación entre el Eterno y ellos, y a nosotros ahorita lo que pues a veces sentimos que nos separa del Eterno puede ser el pecado, ¿verdad? Cuando pecamos, cuando estamos en una situación quizá como que alejados del Eterno por alguna circunstancia difícil, alguna prueba, o por el mismo pecado sentimos que hay como una separación. A veces nos sentimos así como, es que no sé qué decir, no puedo a veces como orar o entonar una alabanza, como que no sientes ese gozo, ese ánimo. Nos ha pasado quizá alguna vez así en nuestro caminar con el Eterno, y pues más o menos yo me imagino que en esas circunstancias ellos así se sentían muy tristes, llorando, lamentándose, arrepentidos, con pesar de que pues le habían fallado al Eterno, diciendo, pues soy un israelita exiliado por mi propio pecado, por el pecado de mi pueblo, sufriendo, sin familia quizá, desterrado, me quitaron todo lo que tenía. Entonces ellos sentían como que no sabían qué decir o qué expresar, qué cantar, qué decirle al Eterno. Entonces, sí, como cuando dicen que tienes un nudo en la garganta, pues así se sentían. Y como les decía, podemos compararlo con que quizá alguna vez nos hayamos sentido así, como que nuestro canto se apaga, nuestro instrumento, que somos nosotros mismos, como que lo colgamos ahí y estamos sin saber qué decir. Probablemente nos haya pasado, así se sentían ellos. Y esto es lo que expresan en estos versos 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo podremos cantar una canción de Yahweh en suelo extranjero? Y luego, en el verso número 5, hay aquí un recordatorio que dice: si me olvido de ti, oh Jerusalén, que pierda mi diestra su destreza, que se pegue mi lengua a mi paladar, si dejo de pensar en ti, si no recuerdo a Jerusalén en mi más feliz momento. Este es un verso muy conocido, pues en Israel, entre los judíos. ¿Y ustedes saben alguna o recuerdan alguna circunstancia en la que este verso es recitado? Cuando se casan, Ok, en una boda. rompen la copa, porque dice que se tiene que volver de Jerusalén en su momento más feliz. Entonces el judío, cuando se va a casar, rompe la copa y llora porque se acuerda de la esposa del Eterno. Ok, ¿y en alguna otra situación? ¿Saben? No, bueno, más común es a veces cuando después como de una fiesta o de comer, de una comida festiva, también se menciona ahí está. Bueno, hermanos, una disculpa por la interrupción, pero es que pues pasó una situación no grave, no es grave, pero nos estaban aquí tratando de hackear la cuenta y tuvimos que cerrar. Porque para que, por cierto, a los que tengo agregados en Facebook, si les hablan o algo así, no soy yo, me hackearon mi Facebook y parece que están tratando como de hacer extorsiones. Entonces esa fue la situación. Pero bueno, vamos a continuar para terminar nuestro estudio del día de hoy, y nos quedamos en el verso número 5 y 6, y dijimos que estos versos se entonan, se recitan cuando hay una boda o después de una comida festiva, cuando hay como un banquete que comiste mucho y estás muy feliz, muy contento.
se leen estos versos, se recitan estos versos: si me olvido de ti, oh Jerusalén. Entonces, hasta ahí el mismo verso lo menciona, dice que no podemos olvidar a Jerusalén, como dice ahí, en mi más feliz momento. Entonces, ¿qué representa Jerusalén o qué representaba para ellos Jerusalén? El punto clave donde se encontraba la presencia divina. Ok, el lugar donde se encontraba de una forma muy especial la presencia del Eterno. Muy bien. ¿Qué más representa Jerusalén, pues, para nosotros? El futuro, así es, las promesas. Entonces, realmente representa muchas cosas, la palabra misma, la presencia del Eterno, las promesas, la historia y las profecías que están por cumplirse. Todo eso representaba para ellos Jerusalén y lo representa para nosotros también. Por eso decían, es que yo no me puedo, que no me olvide, que no me pase esto de que yo me olvide de Jerusalén y todo lo que representa. Es que olvidarse de Jerusalén representaba olvidarse de la Torah misma, porque eso lo leía de unos judíos que dicen, la única historia que no se relaciona directamente con Jerusalén es la de Purim, dice la fiesta de Purim. Dice, la única que no se relaciona directamente, pero todas tienen que ver con Israel, con los judíos, con Jerusalén. Así es, todas las escrituras nos hablan precisamente pues de Jerusalén. Entonces estamos hablando no en sí de la ciudad tal cual, sino de todo la palabra del Eterno y todo lo que esto representa. Entonces, nosotros ahora mismo también estamos en una tierra extraña, también vivimos ajenos a nuestra, pues hacia donde realmente pertenecemos. Habitamos aquí, pero no pertenecemos pues a esta tierra como tal, ni a este país donde estamos, ni a las ciudades en donde vivimos. Y pues muchas veces también lloramos, también anhelamos estar ya en Sion, estar en la Nueva Jerusalén. Y sufrimos y lloramos y nos oprime el sistema y nos oprimen muchas cosas que tenemos que vivir día con día. Vemos la maldad, vemos el pecado, los actos tan horribles que se cometen día con día. Vemos noticias que nos lastiman, que nos hacen llorar realmente de frustración, de desesperación, de tristeza. Y es importante pues entender lo que este verso dice, porque aún así, y con todo esto que sufrimos, lloramos, también muchas veces pareciera en nuestra vida diaria que no nos estamos acordando del Eterno. Como que ya nos acostumbramos y pues no éramos de aquí, pero parece que pues estamos muy contentos, estamos muy conformes con nuestra vida. En ocasiones también así pasa y hacemos nuestra rutina normal y vamos, trabajamos, estudiamos, se acaba un día, pasa otro y otro y otro y otro, llega el Shabbat, venimos, luego otro día y siempre lo mismo y así estamos, ¿no? Viviendo nada más como que por vivir, por hacer lo que tenemos que hacer, los compromisos de aquí de esta tierra. Entonces, de esa forma pudiéramos estar como que olvidándonos de Jerusalén, entendiendo lo que Jerusalén representa. Nos estamos olvidando de las promesas, de nuestro propósito, de nuestro papel como tal, la función que tenemos ahora mismo, en lo que realmente debemos de estar concentrados. Como que nos olvidamos de eso, ¿verdad? Está nuestra mirada en otro lado, no está, como dice la escritura, los ojos puestos en Mashiach. No estamos viéndolo solamente a Él, sino que estamos por ahí perdidos con nuestra vista en otras cosas que son superfluas, que son vanas, que no trascienden. Entonces eso nos pasa muy seguido. Yo creo que a todos les ha pasado alguna vez, nos sigue pasando lamentablemente, y estamos trabajando y perseverando en tratar de cambiar eso. Pero también pareciera que de repente nos olvidamos de Jerusalén, y aquí hay una advertencia de que no debemos de olvidarnos de Jerusalén, de
como dice aquí, aquí lo que está diciendo es que si yo me olvidara de ti, como que me convierta yo en un inútil, porque dice que mi diestra pierda su destreza, o sea, que yo no voy a ser capaz de hacer nada con mi mano derecha, ya, no voy a poder hacer nada, y mi lengua se va a pegar a mi paladar, yo no voy a poder hablar, no voy a poder hacer nada, no voy a poder moverme, no voy a poder hacer nada. Una persona inútil ahí que con la lengua ahí pegada no puede hacer nada. Entonces eso es lo que está diciendo aquí. Si yo me olvido de lo que realmente tengo que hacer, de lo que me tengo que ocupar día con día, si no estoy dando la prioridad a lo que realmente lo merece, pues me sería mejor ser como un inútil. Así, eso es lo que está diciendo aquí. Me sería mejor, pues no poder hacer nada, no poder moverme, no poder hablar, porque no estoy usando mi lengua para hablar lo que tengo que hablar, no estoy usando mis manos, mis pies para hacer la tarea que el Eterno me ha encomendado y por la cual me ha llamado. Entonces esa es la advertencia que está aquí. Entonces que no nos pase en esta tierra extraña en donde estamos, que pues nos empecemos a moldar, como dicen, no hay que amoldarse a este mundo, sino que podamos concentrarnos en la parte que nos corresponde, aún en nuestros más felices momentos. Y los judíos, como les digo, acostumbran decirlo pues en una boda, algo que podría decir después de que se declaran ahí marido y mujer y el momento más feliz para ambos en una boda. Tienes que recordar estas palabras, después de que, comes bien padre, tienes que decir estas palabras. Incluso hay una costumbre entre el pueblo judío que acostumbran algunos acostumbraban cuando construían sus casas dejar como que una partecita sin terminar. Entonces eso era un recordatorio. Ustedes saben que el pueblo judío es muy visual, tienen... Pues bueno, el Eterno, ¿verdad? Ordenó que los tzitzit y que la mezuzá y todo eso que ellos ven para que les recuerda algo. Entonces ellos dejaban esa partecita sin construir para que recordaran la destrucción del templo y para siempre tener eso presente. Y eso no para que te lleve tanto a la tristeza, sino más bien a la esperanza de que un día, pues ese templo que fue destruido va a ser construido nuevamente y que haya esperanza de que las cosas van a volver a ser como en un inicio, que el Eterno va a volver a tomar control de esta tierra y ellos van a volver a tomar el lugar que el Eterno les concedió. Entonces es como para alimentar esa esperanza. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros ahorita? Pues no amoldarnos a este mundo, concentrarnos en la tarea que nos corresponde, no olvidar nuestro propósito, las promesas del Eterno, lo que está por suceder muy pronto, y mantener esa esperanza firme en que pues ya pronto van a mejorar las cosas. Y van a mejorar no con algún gobernante de esos que vamos a elegir mañana ni de los que vamos a elegir después, sino solamente con el regreso de Mashiach. Entonces mantener viva esa esperanza de su gloriosa venida, y cuando tienes presente esa esperanza, entonces también estás rogando por ello y estás actuando pues conforme a eso, porque sabes que ya es algo que está pronto a suceder. Entonces, cuando realmente hay una convicción, como decía el pastor ahorita, se tiene que demostrar en tus actos. Bueno, y luego dice aquí, acuérdate, Yahweh, ya para la parte final hay juicios, y el primero que vemos en el verso 7 es el juicio ¿contra quién? Contra Edom. ¿Y quién es Edom? ¿Alguien recuerda? ¿Quién es Edom? Descendientes de Esaú, hermanos entonces de Israel, de Jacob, hermanos gemelo, mellizo, ¿verdad? De Jacob. Ahora sí que vienen de la misma madre, misma padre, y nacieron el gemelo malvado de Jacob. Entonces de ahí provienen los edomitas, entonces son hermanos de los israelitas. Pero ¿por qué hay un juicio para ellos? ¿Recuerdan? ¿Por qué hay un juicio para ellos? La escritura lo declara en varios de los profetas, incluso hay un libro, que aunque nada más es un capítulo,
es un juicio precisamente para Edom. Que se negaron a apoyar A defender a Israel. a los Los dejaron pasar y aún así le dijeron a los enemigos, échatelos al pato. Échatelos, ¿verdad? O sea, dice Abdías, que es el libro que es el juicio contra Edom. Abdías, nada más les voy a leer el verso número 11, dice: en aquel día cuando te quedaste indiferente, cuando extranjeros les llevaban sus bienes, cuando extraños entraban por sus puertas y echaban suertes por Jerusalén, tú fuiste como uno de ellos. ¿Cómo pudiste mirar con alegría hacia tu hermano en aquel día, en su día de calamidad? ¿Cómo pudiste gozar con malicia sobre el pueblo de Yahudá en aquel día de ruina? ¿Cómo pudiste reírte a carcajadas en aquel día de angustia? ¿Cómo pudiste entrar por la puerta de mi pueblo en su día de desastre, observar en alegría con los otros sobre su desgracia en su día de desastre y ponerle la mano a sus riquezas en su día de desastre? ¿Cómo pudiste pararte en las encrucijadas para cortar el paso a los fugitivos? ¿Cómo pudiste traicionar a los que huían en aquel día de angustia? ¿Cómo tú hiciste, así te harán a ti, tu conducta será vengada? Entonces ahí se describe en estos versos del 11 al 15 lo que Edom hizo. Se burló, no los apoyó, no los ayudó, siendo su hermano. Los edomitas eran hermanos de los israelitas, como decíamos ahorita, mismo padre, misma madre, gemelos, mellizos, y pues el pueblo de Edom no ayudó a sus hermanos y por eso hay un juicio para ellos. Y hemos dicho también que, bueno, ¿qué saben de estas profecías acerca de Edom? ¿Ya es algo que ya se cumplió? ¿Es algo que está por cumplirse? ¿Qué saben acerca de esto? Pues Edom es el pueblo árabe. ¿El pueblo qué? El pueblo árabe. No, el pueblo romano. Sí. Los romanos. Bueno, pero ya tuvo algo de lo que leímos aquí, de los juicios que están escritos para Edom. ¿Ya tuvieron su cumplimiento o todavía no? ¿Conocen algo acerca de esto? Yo creo que todavía no. ¿Todavía no? A lo mejor han sufrido un poco, pero es que Roma todavía está muy presente. Bueno, En los días actuales. ustedes saben que la profecía, pues, vista desde perspectiva hebrea es algo cíclico. Entonces, de alguna forma se cumplió ya en la historia porque las ciudades que formaban parte de este Edom, pues muchas ya no existen, o sea, todas fueron desoladas, ya no existen esos lugares, ya no son ciudades que prosperaron hasta hoy. Pero sabemos que se dice que, bueno, o más bien la historia por ahí, si nos ponemos a investigar muy a detalle, comprueba que hubo una alianza en tiempos de los romanos, de Edom con Roma, y que los edomitas estuvieron ahí. Entonces, de alguna forma también se vuelve a cumplir esta profecía ya en tiempos cuando la destrucción de Roma, porque desapareció ese nombre de edomitas, vinieron a formar parte o alianza con los romanos, y luego cuando el imperio romano es derrocado, pues ahí hay otro cumplimiento, ¿verdad? Porque Los otomanos les sacaban. sí, ahí hay otro cumplimiento, y ahí también porque pues fue el castigo contra el imperio romano. Pero desde otro punto de vista hay profecías, incluso en Isaías, por ejemplo, que nos dice que en aquel día, hablando del día final, y todavía vienen profecías contra Edom. Entonces, ¿cómo puede ser esto si Edom pues tuvo un juicio y luego otra vez cuando estaba con los romanos ya fueron derrocados? Entonces, ¿por qué hay profecías para los días finales, para el día del gran juicio contra Edom? Por lo que mencionaba Sergio, que pues el imperio romano ya no está como tal, pero sí hay muchas cosas de Roma que todavía están presentes. En la religión, en las ideologías. Ajá, el sistema tiene pues esa mentalidad, esa ideología. El sistema que impera ahora mismo tiene esa ideología que desciende de ahí, de Roma, de Edom. Entonces Edom, Roma siguen estando presentes hasta nuestros días.
y como les decía, sobre todo pues en estas cuestiones de religión, de confusión, todo lo que los romanos trajeron, todas esas ideas, esa ideología que trajeron pues a la humanidad sigue presente. El sistema sigue actuando bajo esa ideología y por eso hay un juicio para tiempos finales, donde finalmente pues todo eso va a ser ahora sí, van a recibir su castigo y el Eterno pues va a tomar ahora sí el control, eso va a desaparecer por completo y ahí por eso está esa súplica, acuérdate Yahweh contra los edomitas, ahí hay una súplica pidiéndole al Eterno que se acuerde. Y en el caso del verso número 8 hay un juicio contra ¿quién? Contra Babilonia. Dice Babel, Babilonia, dichoso, en mi versión dice feliz el que te pague por lo que nos hiciste. Feliz, y el verso 9 es muy fuerte, ¿no les parece? Bueno, depende, si ustedes son más del lado justo que del lado misericordioso, a lo mejor dirían, bueno, pues es que no se merecen menos. No más de lo que ellos hicieron. No más de lo que ellos hicieron. O sea, esto que vemos aquí, feliz el que agarre tus infantes y los estrelle, pues suena bastante fuerte, pero es que ellos mataron a muchos niños israelitas. O sea, ellos hacían cosas terribles, como les decía, no es nada más de que, ay, sí, ya conquistamos, nos los vamos a llevar, no, se los llevaban caminando por todo el desierto y los que no sobrevivían ahí los dejaban morir, los mataban de formas muy terribles, violaban a las mujeres, los despojaron de todo lo que tenía. Entonces, para nosotros nos pudiera parecer así como que, ay, qué fuerte el verso 9, pero seguramente si usted hubiera sido uno de esos israelitas despojados de todo, con su familia asesinada, con sus hijos que los mataran, pues a lo mejor y no se les haría tan fuerte, ¿verdad? Entonces, hay ahí una profecía en contra de Babel, de Babilonia, y esto no es más que lo que está escrito en otros pasajes de las Escrituras y en otras profecías. Isaías 13, verso número 10... Versos 15 dice, todo el que se quede será atravesado y todo el que atrapen caerá a espada. Verso 16, y sus niños serán estrellados ante sus ojos, sus casas serán saqueadas. Entonces, eso es una profecía de lo que iba a suceder. Se llama ese capítulo, bueno, tiene aquí título Pronunciamiento sobre Babel o sobre Babilonia. Entonces, aquí el salmista, o bueno, quien escribe el salmo no está más que afirmando algo que ya estaba profetizado. Entonces, otra vez, de alguna forma esta profecía en la historia ya tuvo un cumplimiento, ¿verdad? Babilonia pues ya no está ahorita, ya fue un imperio muy grande, pero fue finalmente derrocado. Ahora, ¿qué significa la palabra Babilonia? ¿Ustedes recuerdan? O Babel, Babilonia, confusión. Entonces hemos dicho que este término, desde una perspectiva simbólica, este término es un término más bien como, pues sí, como decíamos, de Roma, de ideología, de confusión espiritual, que ha tratado, es esa ideología que ha tratado de confundir y que el Eterno el maligno ha utilizado para tener en confusión en muchos aspectos, pero principalmente confundir con la religión a lo largo de la humanidad. Entonces, todas esas ideologías que imperan hoy en día en el sistema, que gobiernan el sistema de maldad, están presentes, y son esos conceptos que se traen de Roma, que es Edom, que todavía sigue estando presente, de esa forma sigue actuando, y de esa forma sigue actuando pues Babilonia o Babel, con esa confusión y esa maldad y esas ideologías que existen hoy y que gobiernan al mundo. Ustedes saben que ahorita todo es confusión, que si esto está bien, que si esto está mal, que a lo que está mal le llaman bueno, y que sí puede ser esto y que puede ser también esto otro, y que
hombres con hombres, mujeres con mujeres, todo lo que hablábamos hace rato, y este Dios, y este otro Dios, y esta cuestión espiritual, y esta otra religión, y bueno, tantas cosas que dañan y que lo único que buscan es alejarte del único Elohim verdadero. Entonces todo eso sigue controlando las mentes de los seres humanos hoy en día, y de esa forma siguen actuando. Y todo aquel que pertenece, que participa, que apoya esas corrientes de pensamiento y ese sistema de maldad que forma parte de ese sistema, pues tendrá su castigo, y ahí se estará cumpliendo nuevamente estas profecías que vemos aquí. Sabemos que un gran juicio va a ocurrir, y esto no es algo que nosotros podamos evitar, sino que el Eterno ya ha determinado, y es parte de la venida del Eterno, que para quienes estemos siguiendo sus mandatos, sus mandamientos, para quienes tengamos bien presentes Jerusalén y no nos amoldemos a este mundo, ya dijimos lo que a nosotros nos corresponde, pues que bueno, es algo que anhelamos, que nos va a llenar de mucho gozo. Pero para quien está siendo partícipe de este sistema de maldad, apoyándolo, siendo parte, pues viene un castigo, y un castigo fuerte y severo. Entonces ya nosotros sabemos qué queremos, ¿verdad? ¿Qué vamos a elegir? Y bueno, pues esto sería lo que aprendemos del Salmo 137. Y esta es la parte que a nosotros nos corresponde en medio de este exilio y en medio de esta tierra extranjera en la que todavía vivimos, que el Eterno nos permita mantener firme nuestro propósito y lo que tenemos que hacer, y perseverar hasta el fin, como lo decimos cada semana. Bueno, hermanos, pues con esto concluimos. No sé si tengan algún otro comentario o algo que agregar antes de finalizar. ¿Algo que quieran aportar? ¿No? ¿Sergio? ¿No? No. Bueno, hermanos, pues muchas gracias por su participación, a quienes nos estuvieron viendo también de manera virtual, y una disculpa por la interrupción. Que el Eterno les bendiga, y nos vemos más tarde en el Abdalá. Bye bye.